Bien, lo que vamos a ver entonces hoy es el metabolismo de las lipoproteínas. Vamos a comenzar con una pregunta, ya que nosotros hemos estado viendo los triglicéridos, colesterol esterificado, pero sobre todo triglicéridos y colesterol esterificado son moléculas hidrofóbicas. ¿Cómo se van a mover o cómo piensan ustedes que se mueve en un medio acuoso? ¿Cuál sería la forma de movilizarlos? Asociados a proteínas transportadoras. Asociados a proteínas transportadoras. Una de las proteínas transportadoras, o un tipo de proteínas transportadoras, son las lipoproteínas, que es lo que vamos a ver hoy. Nosotros vamos a tener dos fuentes de colesterol y de lípidos en general. Una va a ser la endógena y otra va a ser la exógena, la que viene de la dieta. En el caso de los omnívoros, nosotros generalmente consumimos un exceso de calorías que después va a ir seguido de un balance calórico negativo cuando el organismo recurra a esas reservas de carbohidratos y grasas para la obtención de energía. En el caso de las desde los intestinos, como los kilomicrones, y luego las proteínas de muy baja densidad hacia todos los tejidos, tanto para la oxidación y utilización como fuente de energía, o también para el almacenamiento en el tejido adiposo. En general, unidos a albúmina sérica. Eso va a suceder con los ácidos grasos en particular. Nosotros vamos a ver también cómo ese movimiento de triglicéridos va a generar por diferentes reacciones ácidos grasos libres y esos son los que van a después ser unidos a las albúminas para poder ser movilizados. En cuanto a los lípidos plasmáticos, tenemos un 16% de triacilgliceroles, tenemos colesterol y colesterol éster, y en mucha menor medida tenemos ácidos grasos de cadena larga no esterificados. Y esa es la parte más activa de los lípidos eh, plasmáticos, desde el punto de vista metabólico, obviamente. En el caso de las lipoproteínas plasmáticas, la función principal es empaquetar esos lípidos insolubles, como habíamos dicho anteriormente, no solo a los triglicéridos, sino también al colesterol esterificado, para que puedan ser transportados en un medio acuoso como es el plasma y para que puedan movilizarse desde el intestino y el hígado hacia los tejidos periféricos y también desde los tejidos periféricos en su retorno al hígado el colesterol para que desde allí se formen los ácidos biliares. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que van a tener una composición variable, como vamos a ver después, y eso nos va a servir para clasificarlas y además para distinguir sus funciones específicas. Cuando hablamos de composición variable, hablamos de relaciones de los compuestos que la forman, que van a variar entre sus cantidades relativas. Pero van a tener una parte proteica, que va a ser la apolipoproteína, y a su vez van a estar compuestos por fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. La forma general que va a tener esa lipoproteína va a ser, excepto en uno de los casos que vamos a ver más adelante, una esfera. Esa esfera va a tener en el exterior toda la región hidrofílica y en el interior toda la región hidrofóbica. En el interior entonces vamos a tener las cadenas de ácidos grasos de los triglicéridos, vamos a tener el colesterol esterificado y expuesto hacia la superficie vamos a tener las cabezas polares de los fosfolípidos, vamos a tener las apoproteínas y el colesterol, la parte del carbono 3, donde tiene el oxidrilo, va a estar orientada hacia el exterior también.
Como características generales de estas lipoproteínas, vamos a decir que todas ellas son dinámicas. ¿Qué quiere decir que sean dinámicas? Que van a estar en un estado constante de síntesis, degradación y remoción del plasma. Esas lipoproteínas, como vamos a ver después, van a intercambiarse entre los distintos tipos a través del intercambio de las apoproteínas o a través de la degradación de los triglicéridos y de la aparición o de la síntesis de colesterol esterificado. Los grupos polares de los fosfolípidos y las apoproteínas, como dijimos recién, van a estar ubicados en la parte externa, triglicéridos y ésteres del colesterol, en el centro hidrofóbico. Y eso les permite poder estar en contacto con un medio acuoso y poder movilizarse sobre ese medio acuoso. Van a ser prácticamente esféricas, como dijimos recién, y toda la parte hidrofóbica es la que va a estar hacia el interior, mientras que la parte hidrofílica es la que está en contacto permanente con el ambiente acuoso. Para la clasificación de las lipoproteínas se va a utilizar una clasificación que depende de la velocidad de centrifugación, es decir, la cantidad de fracciones que se obtienen luego de la centrifugación. Esa diferenciación a través de la centrifugación va a venir en función del porcentaje o de las composiciones relativas que tienen de proteína versus lípidos. La parte lipídica es menos densa, la parte proteica es más densa, por lo tanto, mientras mayor proporción de proteínas tengan, más densa va a ser esa lipoproteína. Cuando nosotros vemos las diferentes lipoproteínas, cómo se clasifican, dónde se originan, nosotros vamos a ver que los kilomicrones son los menos densos. A medida que vamos descendiendo, tenemos las VLDL, IDL, LDL y HDL. Estas siglas nos hacen referencia a su densidad. Las HDL son de alta densidad, intermedia las IDL, las LDL de baja densidad y las VLDL de muy baja densidad. Nosotros también podemos ver, en función de los porcentajes de proteína y de lípido, lo que decíamos anteriormente. Mientras mayor cantidad de lípidos tengan, menor es su densidad. Otro punto muy importante son las apolipoproteínas que tiene cada una de esas lipoproteínas. En algunos casos vamos a tener lipoproteínas que tienen una sola apoproteína, como las LDL, que tienen solo B100, pero después vamos a tener algunas, como los kilomicrones, que tienen muchas apolipoproteínas asociadas. Eso le va a dar diferentes funciones, que vamos a ver a continuación también. Cuando nosotros, además de la densidad, comparamos su dimensión, podemos ver que el kilomicrón es mucho mayor que las otras. Esto está hecho a escala. Y podemos ver, además, la variación en la composición de cada una de ellas en cuanto a la relación entre lípidos y la fracción proteica de las lipoproteínas. Como dijimos recién, la clasificación de esas lipoproteínas viene luego de la ultracentrifugación y a partir de ella nosotros podemos obtener fracciones puras de cada una de estas lipoproteínas y podemos observarlas al microscopio. Estas imágenes que tenemos acá son las imágenes de microscopía electrónica que se obtienen al observar cada una de las fracciones de lipoproteínas. Simplemente como dato, las lipoproteínas en total pueden llegar a solubilizar hasta 500 miligramos de lípidos por cada 100 mililitros de sangre humana. Esa cantidad de lípidos es muy importante y esa cantidad de lípidos, además, se va a dividir entre los triacilglicéridos, que son 120 miligramos,
220 miligramos de colesterol y 160 miligramos corresponden a fosfolípidos en general. Lo que vamos a ver a continuación son, por separado, primero, cada una de las lipoproteínas. Luego vamos a ver las enzimas que funcionan en el metabolismo de las lipoproteínas. Y finalmente vamos a ver algunos receptores que tienen importantes funciones en el metabolismo de las lipoproteínas. Sobre el final de la clase vamos a ver ese metabolismo de las lipoproteínas con toda esta información ya analizada. En el caso de los kilomicrones, se van a sintetizar en el intestino. La función principal es el transporte de los triglicéridos y del colesterol, sobre todo el que proviene de la dieta, hacia el hígado. Cuando los buscamos en plasma, no aparecen luego de una dieta de 12 a 14 horas, es decir que después de ese tiempo ya se han metabolizado todos los kilomicrones presentes. Si permanecen en circulación, le van a dar un aspecto turbio al plasma o al suero. Las lipoproteínas de muy baja densidad son sintetizadas y secretadas por el hígado. Van a transportar los triglicéridos de síntesis endógena principalmente. Y nuevamente el aumento de su concentración le da un aspecto turbio al suero. Las de densidad intermedia son el producto del catabolismo parcial de las VLDL. En este caso van a tener más colesterol y menos triglicéridos en su composición. Nuevamente, luego de 12 a 14 horas de ayuno, no se detectan en plasma. En cuanto a las LDL, son de baja densidad, son muy pequeñas, son muy ricas en colesterol esterificado y vienen de la degradación final de las IDL en el plasma. La función principal es de distribuir ese colesterol a los tejidos que lo requieran, desde el hígado hacia los tejidos. En cuanto a los valores de referencia, nosotros vamos a dividirlos en bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Si están alrededor de los 140 miligramos por ciento, 140 a 190 y 190 miligramos o más respectivamente. Las HDL son las de alta densidad, van a provenir de la síntesis hepática o intestinal y lo que van a hacer es lo que se conoce como el transporte reverso del colesterol. El colesterol que está en los tejidos va a volver hacia el hígado utilizando las HDL. Esta HDL naciente, como decíamos recién, es una de las excepciones de la forma esférica que veíamos para las lipoproteínas. Van a tener una forma discoidal mientras contengan ApoA y colesterol libre. Después van a cambiar su forma y van a adquirir esa forma típica de esfera. En cuanto a los valores de referencia, bajo, normal y alto, 40 miligramos por decilitro, 40 a 59 o más de 60 respectivamente. Las apoproteínas, vamos a tener una gran variedad de ellas y una misma apoproteína puede estar, como por ejemplo la ApoB100, en dos tipos distintos de lipoproteína o en un único tipo de lipoproteína asociada. Esas apolipoproteínas van a tener funciones específicas, van a interaccionar con las proteínas, las enzimas que están relacionadas al metabolismo de lipoproteínas en general. La función principal y la que es más conservada y es para todas es la función estructural. Son las que van a formar esa lipoproteína, le van a dar la estructura y son las que van a estar expuestas hacia el ambiente acuoso. Además, son cofactores de enzimas. Como decíamos recién, hay algunas de estas lipoproteínas,
como apoproteínas, perdón, como la C2, que es coenzima de la lipasa, funciona como coenzima de la lipasa. Y también pueden ser inhibidores de las enzimas. La ApoA2 y la C3 son inhibidores de la lipoproteína lipasa. Además, van a actuar como ligandos para la interacción con los receptores de las lipoproteínas en los tejidos. Si bien el más conocido son los receptores de LDL, que interaccionan a través de ApoB100, también ApoE va a funcionar como ligando para los receptores. Sus funciones son variadas. Por ejemplo, para la ApoE se la ha encontrado relacionada a la enfermedad de Alzheimer. Su deficiencia ha sido relacionada con ella. De las enzimas más importantes que vamos a ver hoy son la lipoproteína lipasa, la lipasa hepática y la lecitina colesterol aciltransferasa. En el caso de la lipoproteína lipasa, va a estar expuesta sobre la superficie de las células endoteliales. Generalmente va a estar en los capilares de tejidos extrahepáticos, sobre todo adiposo y muscular. Y lo que va a hacer es hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones y las VLDL. A partir de eso, esas lipoproteínas se van a transformar en kilomicrones, remanentes de kilomicrones e IDL, y por el otro lado se van a generar glicerol y los ácidos grasos libres. Esa actividad triglicérido hidrolasa que la caracteriza es progresiva, es decir, que no hidroliza los 3 ácidos grasos a la vez, sino que va eliminándolos de a uno, pasa primero a un diacilglicerol, monoacilglicerol y finalmente al glicerol y todos los ácidos grasos libres respectivamente. Como dijimos antes, va a ser activada por ApoC2 e inhibida por ApoC3. Eso también va a estar muy relacionado al tipo de apoproteínas que tengan las lipoproteínas que están transformando o que están transportando los triacilglicéridos, y que la apoproteína, en particular la C2, es la que va a activar a la lipoproteína lipasa, que va a degradar a los triacilglicéridos. En cuanto a la expresión, está regulada la expresión de la lipoproteína lipasa y va a digerir a los ácidos grasos y los va a dirigir hacia los diferentes tejidos en función de las necesidades fisiológicas. La lipasa hepática va a estar en la membrana de hepatocitos y de células esteroidogénicas. Va a hidrolizar a los triglicéridos también que vengan en las IDL y en las HDL. Los ácidos grasos liberados son tomados y degradados a acetil-CoA y van a ser utilizados como precursores de la síntesis del colesterol. En el caso de la lipasa hepática, tiene una función doble. Por un lado, va a actuar como ligando para facilitar la captación de los remanentes, y en función de eso va a hidrolizar al triacilglicerol y al fosfolípido remanente. La LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, es una enzima que se sintetiza en el hígado, va a circular asociada a las HDL, es decir que a diferencia de las que vimos anteriormente que estaban unidas a membranas, esta forma parte de las HDL. Y es la enzima que va a esterificar al colesterol de las HDL. Esta enzima es activada por ApoA1 y ApoE, y una vez que actúa la LCAT, el colesterol esterificado va a ser transferido a otras lipoproteínas con ApoB100
a través de una proteína transportadora de colesterol esterificado. Esa ApoB100 le va a permitir el ingreso a las membranas a través de los receptores de LDL. La reacción que cataliza la LCAT es la que tenemos esquematizada acá, donde los ésteres de colesterol se van a acumular tanto dentro de la HDL naciente y lo van a convertir en HDL maduros. Esa LCAT y el activador de LCAT, la ApoA1, van a estar unidas en esas partículas discoidales que decíamos anteriormente, las HDL nacientes, donde el fosfolípido de superficie y el colesterol libre se convierten en colesterol ésteres y lisolecitina. Cuando se produce esa reacción, recordemos que esta molécula de colesterol y esta fosfatidilcolina, que es la que le va a dar la lecitina, van a tener sus características de ser anfipáticos ambos. En este caso, cuando la fosfatidilcolina le cede el grupo R, generalmente el del carbono 2, y esterifica el colesterol, este colesterol ahora es insoluble, ya no puede estar en la superficie de la lipoproteína, sino que tiene que estar en el interior de la lipoproteína. Ese cambio, esa esterificación, es la que hace que de ser discoidales ahora pasen a ser esféricas, ya que se comienza a acumular todo ese colesterol esterificado en el interior de la lipoproteína. En el caso de la captación de del colesterol y de los lípidos, a partir de las apoproteínas, hay dos tipos de mecanismos mayoritarios. Una es la endocitosis mediada por receptores y otra es la captación selectiva de lípidos. En cuanto a la endocitosis mediada por receptor, como vamos a ver enseguida para cada uno de los receptores, en particular las LDL, como dijimos antes, tienen ApoB100 y ese ApoB100 tiene un receptor en la membrana celular. Ese receptor reconoce a la ApoB100, se unen, se produce la invaginación de esta endocitosis es mediada por clatrina. Esa invaginación hace que ingrese la vesícula y ese endosoma va a ir madurando. Ese endosoma temprano se transforma en un endosoma tardío y se fusiona con un lisosoma. Previa a esa fusión, cuando tenemos ese endosoma, hay una parte que se va a escindir, el endosoma reciclado, y va a transportar de regreso al receptor de LDL. Es decir, que el receptor no va a ser degradado y se recicla constantemente luego de cada proceso de endocitosis. Cuando el endosoma se fusiona con el lisosoma, se produce la degradación de todo lo que está en su interior y la parte proteica, es decir, la ApoB100, se degrada hasta aminoácidos, se generan los ácidos grasos y el colesterol libre, que se van a colesterol libre y los ésteres de colesterol, que van a formar los lipid droplets. El colesterol libre va a ser transportado hacia el retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico va a tener varias funciones. Una de las cuales, la más importante, es formar o ser enviado nuevamente hacia las membranas para formar las membranas endomembranas y membrana plasmática. Por el otro lado, la concentración de colesterol citoplasmática
es quien regula también la síntesis de las proteínas que están asociadas a la biosíntesis de colesterol y también a la síntesis del receptor. El receptor, cuando está recién sintetizado en el retículo endoplásmico, pasa al complejo de Golgi y desde el complejo de Golgi también va a llegar a la membrana plasmática. Como decíamos recién, nosotros conocemos más el receptor de LDL, que va a unir a la ApoB100 o a la ApoE. Vamos a tener también un receptor para la ApoE y vamos a tener otra familia de receptores, los SRB1, que vamos a analizar a continuación. Vamos a tener unos transportadores. Esos transportadores, hay varias copias, hay muchos transportadores distintos dentro de la célula, y hay algunos que se especializan en el transporte de colesterol. Y vamos a tener los receptores scavenger, que los habíamos visto previamente cuando vimos las formaciones de células espumosas a través de o desde los macrófagos que iban adquiriendo las lipoproteínas. En el caso del receptor de el LDL, es una glicoproteína de membrana. Tiene un paso de transmembrana, un tallo citoplasmático con el carboxilo terminal. Tiene una región donde está más enriquecida en azúcares unidos o unidos, es decir, unidos a través de los oxígenos de los aminoácidos. Y después, en el N-terminal, tenemos la región de unión a los ligandos. En este caso es muy importante porque, como vamos a ver después, hay algunos defectos congénitos donde el receptor de LDL tiene algún defecto. Ese receptor de LDL con algún defecto puede estar en la región de reconocimiento a las LDL, pero también puede estar en otras regiones. En el caso del tallo citoplasmático, es el que va a interaccionar con las moléculas de clatrina y que van a permitir la endocitosis. Si no hubiera endocitosis, el colesterol, por más que se una al receptor, no va a poder ingresar a la célula. Ese receptor, como dijimos recién, va a reconocer a ApoB100 y a ApoE, entonces va a poder interaccionar con las LDL, las IDL y los remanentes de kilomicrones. Y como dijimos antes, la síntesis del receptor es regulada por los niveles intracelulares de colesterol. Si baja la cantidad de colesterol intracelular, aumenta la síntesis del receptor para poder internalizar mayor cantidad. En el caso del receptor E, se localiza en el hígado y une específicamente a la ApoE. Va a interactuar con los kilomicrones remanentes, con VLL y con IDL. Los receptores scavenger son una gran familia de receptores, no son o no están encargados únicamente de la unión de lipoproteínas, sino que van a estar en la superficie de muchos tipos celulares. Hay una gran diversidad de receptores scavenger y van a unir diferentes ligandos, desde moléculas derivadas de los hospedadores endógenos, algunas modificadas, patógenos microbianos, pero dentro de ellos nosotros vamos a estar más interesados en los scavengers tipo A y tipo B. Esos, en particular, van a estar en las membranas plasmáticas de los macrófagos. Van a unir a las LDL normales y modificadas
a las IDL y a las VLDL. En el caso de la síntesis de ese receptor, no está regulada por el colesterol intracelular. Tampoco está regulada la cantidad que pueden llegar a unir, o sea que van a seguir uniendo permanentemente. Y eso, como vimos anteriormente, es lo que hace que los macrófagos se conviertan en células espumosas. Como no está regulado, puede acumular todo el colesterol que se le ofrezca. Y eso hace que, al no tener un límite, los macrófagos pasen a formar células espumosas. El receptor SRB1, el scavenger B1, es una glicoproteína, se localiza en el hígado, y en este caso va a reconocer a la ApoA1 de las HDL. Por otro lado, habíamos nombrado algunos transportadores. Estos transportadores del tipo ABC-A1 van a estar en los tejidos extrahepáticos. Van a reconocer a la ApoA1 de las HDL. Y lo que hacen es transportar hacia afuera de los tejidos extrahepáticos el colesterol, es decir, de sacar el colesterol. Y es el colesterol esterificado, el que está dentro, que primero va a pasar a colesterol, va a salir a través de estos transportadores y nuevamente se va a esterificar en las HDL que están del otro lado. En el caso de las lipoproteínas endógenas, se van a sintetizar parte en el retículo endoplásmico liso y parte en el retículo endoplásmico rugoso. La parte proteica se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. En el retículo endoplásmico liso se sintetizan los triacilgliceroles. Una vez que se sintetizan, se van a unir entre ellos, se va a formar esta lipoproteína. En el complejo de Golgi se terminan de adicionar los carbohidratos sobre las lipoproteínas y luego de ellos son liberados hacia el sistema linfático. Ahora bien, ¿cómo van a funcionar en el transporte de lípidos y qué función van a tener cada una de ellas? Como decíamos recién, esos lípidos van a ser transportados en el torrente sanguíneo asociados a las lipoproteínas. Vamos a tener un transporte de los lípidos o de las lipoproteínas endógenas y otro exógeno, lo vamos a separar en esa clasificación y vamos a ir analizando cómo van a ir movilizándose y cuáles son las funciones de cada una de las lipoproteínas, apoproteínas y las enzimas asociadas a ellas. En el caso de los lípidos que vienen en la dieta, se asocian o se empaquetan en kilomicrones. Gran parte de los triacilgliceroles es liberado por la lipoproteína lipasa a tejidos adiposos y musculares mientras se está transportando. Los remanentes de kilomicrón, que contienen más proteínas y colesterol, son luego absorbidos en el hígado. También hay lípidos endógenos que los van a suministrar a los tejidos adiposos y muscular por las VLDL. Hay que destacar que en general el transporte de grasas no está regulado, el transporte de grasas de la alimentación no está regulado. Todo aquello que llegue al cuerpo, todo aquello que adquiramos con la ingesta, el cuerpo o el organismo lo va a absorber y el exceso es lo que va a transportar hacia el tejido adiposo para su almacenamiento. Eso es lo que causa o lo que produce la
obesidad, como no hay una regulación, nosotros todo el exceso lo vamos a acumular. Sin embargo, la reutilización de los lípidos que están en el tejido adiposo y que se utilizan a partir de allí, eso sí está regulado principalmente mediante hormonas y en función de la necesidad de los organismos. Ahora bien, volviendo al transporte de los lípidos, perdón, esos lípidos que están en las VLDL se van a ir extrayendo y esas VLDL van a tener una conversión gradual hacia LDL y esas LDL son las encargadas de volver al líquido, al hígado o llegar a los tejidos extrahepáticos. Van a estar asociadas a ese transporte. Como decíamos recién, en el caso del hígado se van a recolectar las LDL, los remanentes de VLL y los kilomicrones. El mecanismo por el cual van a ingresar al hígado es la endocitosis mediada por receptor que vimos antes. Todo el exceso de colesterol que está en los tejidos extrahepáticos va a ser transportado de vuelta al hígado en las HDL. Este es el que decíamos recién, que se denomina el transporte reverso. En el hígado, buena parte del colesterol va a ser utilizado en la síntesis de ácidos biliares. Y esos ácidos biliares, a su vez, van a ser muy importantes en el transporte de lípidos y de sustancias insolubles. Cuando nosotros hablamos entonces del metabolismo exógeno de las lipoproteínas, en esa ruta de digestión, los triglicéridos que se van generando van a depender del largo de la cadena de los ácidos grasos que los constituyen. Los de cadena corta y media son hidrolizados directamente en la boca hacia monoacilgliceroles y ácidos grasos libres por acciones de las lipasas lingual y gástrica. Los de cadena corta y media son absorbidos, los ácidos grasos de cadena corta y media, son absorbidos directamente por las células epiteliales. Para su transporte posterior van a utilizar, como dijimos previamente, albúmina. En el caso de las lipasas lingual y gástrica, son muy importantes, sobre todo en el recién nacido, por su alto consumo de leche, que tiene gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Y además, porque la lipasa pancreática no está totalmente desarrollada. Todo el resto de la grasa dietaria va a llegar al intestino, donde se va a emulsionar con pequeñas partículas y van a ser estabilizadas a través de la acción de los ácidos biliares. Esos ácidos biliares que vimos en la clase anterior son los que van a formar micelas y esas micelas van a facilitar la acción de las enzimas, sobre todo de las lipasas y de la colipasa. Esas enzimas, como dijimos recién, van a tener mayor actividad cuando estén presentes en una interfase aceite-agua, es decir, cuando una parte de la proteína, que va a estar en solución acuosa, va a interaccionar con estas micelas y el sitio catalítico de la enzima se va a orientar hacia las micelas, se va a exponer cuando esté en contacto con las micelas. Va a haber un cambio conformacional de la proteína, ya que la región que tiene que exponer es hidrofóbica, por lo tanto en solución acuosa no puede estar expuesta, se va a exponer únicamente cuando esté en contacto con una micela. En el caso del páncreas también vamos a tener esterasas y fosfolipasas y van a interaccionar con el colesterol libre y van a remover
de los ácidos grasos de la posición 2. Todos estos compuestos que se van generando, los ácidos grasos libres, los 2 monoacilgliceroles, el colesterol, las vitaminas liposolubles, van a ser empaquetados en las micelas a través de las sales biliares. Y esa es la forma en la que van a poder viajar a través del intestino. En las células intestinales, los ácidos grasos son reesterificados en el retículo endoplásmico liso y se vuelven a sintetizar los triglicéridos. Esos triglicéridos nuevamente no pueden ingresar directamente al torrente sanguíneo, esos que son recién sintetizados, como vimos antes, van a ser transportados mediante lipoproteínas. ¿Cómo es el destino metabólico de estos kilomicrones? Nosotros en este esquema tenemos el destino de cada uno de las lipoproteínas y sobre todo lo que podemos ver que está remarcado es, por un lado, las apoproteínas que tiene cada una de ellas y segundo, el intercambio de apoproteínas que van sufriendo a medida que van avanzando en el proceso metabólico. Por otro lado, esas apoproteínas, como dijimos recién, le van a permitir la interacción con algunas enzimas y esas enzimas van a tener productos como, por ejemplo, los que provengan de la degradación de los triglicéridos. A su vez, las mismas apoproteínas también le van a permitir ingresar, por ejemplo, al hígado. En el caso de el metabolismo de exógeno de las lipoproteínas, ese kilomicrón naciente va a pasar primero al sistema linfático y de ahí al sanguíneo. En sangre va a recibir las ApoC2 y ApoE para formar el kilomicrón maduro. El kilomicrón naciente tiene solo ApoB48, ApoA. En sangre adquiere las otras dos apolipoproteínas y esa apoproteína C2 es la que interacciona con la lipoproteína lipasa. Y esa lipoproteína lipasa es la que va a hidrolizar los triglicéridos. Cuando hidroliza los triglicéridos, se libera el glicerol, se liberan los ácidos grasos y se produce el kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente, además, cede ApoA y ApoC a las HDL y el kilomicrón remanente tiene solamente ApoB48 y ApoE. Esa ApoE es la que le va a permitir interaccionar con los receptores del hígado para poder ingresar al mismo. Como decíamos recién, la lipoproteína lipasa va a estar en las superficies de las células endoteliales y va a estar unida por cadenas de polisacáridos. Cuando la ApoC2, que viene de las lipoproteínas, activa a la lipoproteína lipasa, es que ésta puede comenzar a hidrolizar los triglicéridos. Ese kilomicrón remanente, como dijimos antes, además de haber perdido algunas apoproteínas, va a tener menor contenido de triglicéridos y mayor contenido de colesterol. La ApoE, que queda unida al kilomicrón remanente, va a interaccionar con los receptores E hepáticos para que ingrese al hígado y sea degradada. En particular, como dijimos previamente, la función principal de los kilomicrones es el transporte de los lípidos que provienen de la dieta. En cuanto al metabolismo de las VLDL y las LDL,
Lo que vamos a ver es que, como dijimos previamente también, esas VLDL van a ser utilizadas por aquellos triglicéridos que son sintetizados en el hígado. Esas VLDL nacientes, junto a los fosfolípidos, el colesterol, la ApoB100 y la ApoE, van a entrar en circulación y van a adquirir ApoC2. Esa ApoC2 también iba a ser sustrato para las LPL, para la lipoproteína lipasa. En realidad, más que sustrato, va a interaccionar con la lipoproteína lipasa para permitir nuevamente la hidrólisis de los triglicéridos. Nuevamente, y al igual que en el caso de los kilomicrones, van a ir perdiendo progresivamente triglicéridos y va a aumentar la cantidad de ésteres de colesterol. Esos ésteres de colesterol no son sintetizados dentro de la VLDL, sino que son transferidos, son transportados por la proteína transportadora de colesterol esterificado. Van a transferirle además ApoC2 a las HDL y van a hacer que pierdan la capacidad de ser metabolizadas por la lipoproteína lipasa. Estas VLDL, además, una vez que continúa su ruta metabólica, van a formar las IDL. Esas IDL, como tienen la ApoE, van a ser unidas por los receptores del hígado y pueden ser hidrolizadas y degradadas. Si bien ese es el camino minoritario que toman las IDL, es uno de los dos caminos. En general van a ser degradadas por las lipasas hepáticas y van a perder las apoproteínas, todas excepto la B100, y esa, al perder todas las apoproteínas excepto la B100, se van a convertir en LDL, y esa LDL, como dijimos, es la que va a tener la capacidad de ir hacia los tejidos extrahepáticos o ir de vuelta hacia el hígado. Esas LDL van a poder transportar entonces el colesterol a tejidos extrahepáticos o hacia el hígado. En el caso de las LDL, una vez que se unen con el receptor de LDL, ingresan a la célula y una vez que el endosoma tardío se fusiona con el lisosoma, van a ser degradados a ácidos grasos libres, colesterol, colesterol esterificado y aminoácidos, la parte proteica. En este caso tenemos, además en la figura, una esquematización del proceso, como decíamos recién, cómo se va a ir dando la endocitosis, la producción de aminoácidos y el retorno a la membrana del receptor. A la derecha de la imagen tenemos fotografías de microscopía electrónica, donde podemos ver la formación del proceso de endocitosis, la vesícula que ingresa, y en esta fotografía de abajo tenemos lo que hablamos previamente de las vesículas de clatrina. Esas trisquelios de clatrina se van a ir uniendo entre ellos para recubrir la vesícula que está ingresando y permitir la formación de la vesícula y su desprendimiento de la membrana. Una vez que ingresa al citoplasma, la cubierta de clatrina se desensambla. En el caso del colesterol libre, va a tener tres funciones regulatorias muy importantes. Dos de ellas ya las habíamos visto, que era la de inhibir a la enzima, que es el punto principal de control de la propia síntesis del colesterol. Por el otro lado,
va a activar la acil-CoA transferasa para reesterificar al colesterol, es decir, que activa su propia esterificación. Y también habíamos visto que inhibía la síntesis del receptor del colesterol. Ya para finalizar, vamos a ver el transporte reverso del colesterol, que es el transporte que lleva colesterol desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. En ese transporte van a intervenir las HDL, que todo el colesterol excedente de los tejidos lo vuelven a transportar hacia el hígado. Se va a reciclar y se van a eliminar ese colesterol que vuelve al hígado en forma de sales biliares. Como decíamos recién, esas HDL nacientes van a tener forma discoidal. Van a tener fosfolípidos y las APO A1, C y ApoE. Esa HDL, que ahora va a tener el colesterol, va a estar asociada a la LCAT. Esta LCAT es la que iba a esterificar el colesterol y es la que le va a dar esa forma esférica nuevamente. En el caso de las lipoproteínas del tipo HDL, van a depender de los transportadores, que son los encargados de sacar el colesterol desde los tejidos hacia el exterior. En ese transporte, las HDL nacientes van a captar al colesterol libre. Como dijimos recién, la LCAT es la que esterifica el colesterol y hace que migre al interior de la lipoproteína. Pasa de ser esa forma discoidal a la forma esférica. Las 4 etapas que podemos distinguir en el transporte reverso del colesterol, como dijimos recién, lo primero que sucede es la salida del colesterol a través de los transportadores. Previo a eso, el colesterol esterificado es hidrolizado. Hay una enzima que es la colesterol esterhidrolasa, que va a permitir esa hidrólisis previa a la salida del colesterol. Colesterol libre es el que es traslocado por la membrana plasmática hacia el espacio extracelular a través de los transportadores. Luego, ese colesterol libre, que es captado por las HDL, es esterificado por la LCAT. Se va a transferir a las HDL a través del transportador de colesterol esterificado y se va a originar una HDL que ahora va a tener mayor contenido de triglicéridos, que va a ser susceptible a la acción de la lipoproteína lipasa hepática y que va a convertirlo en una partícula más pequeña. Finalmente, se va a dar la depuración hepática del colesterol esterificado a través de 2 vías, la indirecta por medio de las lipoproteínas con ApoB100, que aceptaron ese colesterol y que va a ser internalizado por los receptores de LDL, y la vía indirecta por medio de la captación hepática de la unión de las HL a los receptores SRB1 que van a reconocer a la ApoA1. Además de esa depuración, el colesterol puede ser distribuido hacia otros tejidos, principalmente aquellos esteroidogénicos. En estos esquemas que tenemos al final, tenemos simplemente un resumen de lo que hemos dicho para cada uno de los casos, donde vamos a tener las vías de transporte exógena y endógena para cada uno de ellos, con un pequeño texto para refrescar y volver a revisar los conceptos que fuimos dando. En cuanto a la bibliografía, en el Leninger y en el Harper están bastante completas. En cuanto al Matthews,
se puede tomar también. Y Farreras y Port son muy importantes, sobre todo para el estudio de las dislipoproteinemias.